Bien, vamos a ver lo que es física. Esta es la introducción a la física. Vamos a ir siguiendo la secuencia aquí en la lámina. Entonces, vamos a ver que la física es una ciencia natural. Ya vimos lo que es una ciencia y en esa lámina que vimos lo que es una ciencia, en esa clase, teníamos que la ciencia había dos objetos, la materia y el hombre. En el caso de la materia, pues estamos hablando de las ciencias naturales. Esta ciencia tiene un método, el método científico, que me permite confirmar una hipótesis a través de la experimentación. Lo que hacemos con la experimentación es reproducir un fenómeno y hacer una medida, es decir, medimos. Ahora, como la física es una ciencia, tiene por objeto de estudio a la materia. La materia la definimos como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y es medible, es decir, en el tiempo. Cuando hablamos de un lugar en el espacio, queremos decir que está en tres dimensiones, porque nuestra mente, nuestro cerebro, ¿sí?, solamente puede ver en tres dimensiones. No podemos ver en una o en dos o en más dimensiones. Solamente podemos ver en tres dimensiones. Entonces, lo único que podemos estudiar es aquello, ¿sí?, que está en tres dimensiones. Por eso consideramos que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, que tiene tres dimensiones. Ahora, como es materia, tiene una propiedad que es la masa, que es la cantidad de materia que hay en un cuerpo, que está en un espacio. La materia es medible. ¿Qué quiere decir? Que se puede medir. Ya veremos lo que significa medir y cómo se realiza esta operación para la materia. Bien, la física viene de una palabra que es physis en griego. Aquí está escrito en griego, physis. Ajá, aquí está latinizado la palabra griega como physis y significa naturaleza. Lo que estamos buscando son los principios, leyes y teorías que explican a la materia o que tratan de explicar a la materia. Recordemos la lámina que vimos en ciencia, que hablábamos de esa ciencia natural y de lo que buscábamos como el origen del universo, cuáles son sus causas y sus principios. Ahora bien, la física, siendo una ciencia natural y teniendo por objeto de estudio la materia, vamos a encontrar dos cosas que nos interesa la física. Por una parte son las propiedades y por otra los fenómenos. Veamos qué son las propiedades. Bueno, una propiedad es una característica que tiene la materia. ¿Qué significa eso? Que la materia presenta ciertas cualidades o ciertas características que le son propias, que le pertenecen a la materia. Esas propiedades pueden ser el color, la forma, la textura, el tamaño, eh, cómo reacciona con alguna sustancia, etcétera, etcétera. Ahora, ¿para qué nos sirven las propiedades? Con estas propiedades hacemos dos operaciones. Podemos clasificar, es decir, formar grupos, agrupar, o podemos diferenciar, es decir, identificar. Por eso nos es factible agrupar o identificar una sustancia. Bien, hay tres tipos o tres niveles de propiedades. Las propiedades generales, que pertenece a toda la materia, es decir, toda la materia en todo el universo va a tener estas 7 propiedades principales, que son la inercia, la masa, la extensión, la impenetrabilidad, la porosidad, la elasticidad, la divisibilidad y la comprensibilidad. Bueno, de estas 7 propiedades que tiene toda la materia, absolutamente toda la materia en todo el universo, va a contener estas 7 propiedades. Después habrá otras propiedades que ya nos permitirán clasificar o identificar una sustancia. Les pido por favor que de tarea ustedes investiguen cada una de estas propiedades y la puedan subir a la sección de tareas o al Classroom o simplemente platicármelo. Entonces, van a buscar qué es la inercia, qué es la masa, qué es la extensión, en qué consiste la impenetrabilidad, la porosidad, la elasticidad, la divisibilidad y la compresibilidad. Después tenemos las propiedades particulares.
Estas propiedades particulares son las que nos permiten tener un grupo de sustancia. Son todas las propiedades que comparten ciertos materiales. Por ejemplo, los sólidos. Entonces, todo lo que es un sólido lo clasificamos en sólidos. Los líquidos, pues formamos el grupo de los líquidos. Los gases, formamos el grupo de los gases. Pero podemos hacer otras clasificaciones, otras agrupaciones. Podemos agrupar en maderas, metales, minerales, alhajas, grasas, aceites, ácidos, limpiadores, detergentes, oxidantes y así una cantidad enorme de grupos que comparten esas propiedades, es decir, esas sustancias comparten propiedades particulares y eso es lo que nos permite agrupar. Para eso sirven las propiedades, para formar grupos. Es imposible aprenderse todas las propiedades que existen. Para eso hay manuales, tablas, el internet tiene una serie de tablas, entonces ustedes pueden buscar las propiedades de las maderas y entonces hay que empezar a clasificar a las maderas. Pueden tener las propiedades de los metales, entonces clasificar los metales y así. Luego, las propiedades específicas que nos sirven para diferenciar, es decir, identificar una sustancia. Ejemplo, estos son aplicados a una sola sustancia. El oro, ese sería un ejemplo. ¿Cómo identifico que algo es oro? Pues porque tiene propiedades específicas del oro. Un ejemplo que ustedes pueden hacer en su casa. Pueden tomar una papa, rallarla, hacer una ralladita de papa, así pequeña, rallar tantito, poner esa ralladura en agua, en un vaso con agua, y colocarle una gota de tintura de yodo. La tintura de yodo que sirve para poner ahí en las cortadas y todo. El yodo es café, pero cuando entra en contacto con el almidón, se pone azul. Y solamente en el almidón, únicamente el almidón reacciona con el yodo, dando una coloración azul. Esa es una manera de identificar al almidón. Y entonces ustedes pueden tomar una papa, la zanahoria, un betabel, y tratar de ver si tiene o no tiene almidón. Si se pone azul, es que está presente el almidón. Ahorita que estamos en estos tiempos del COVID, entonces una manera de identificar que una persona tiene la infección o está contagiada es porque hacemos una prueba específica de ese virus, o sea, de esa sustancia que es el virus. Y esa es una prueba específica. Entonces podemos identificar a esa sustancia. Cuando ustedes se hacen pruebas de laboratorio, de orina, de sangre, de líquido cefalorraquídeo, lo que estamos haciendo es pruebas específicas para identificar aquellos elementos que están presentes en la sangre. Entonces, esas son las pruebas de laboratorio. Eso es lo que se hace con esas propiedades, ¿sí? Entonces, con las propiedades podemos agrupar e identificar. Ahora, la física, como tiene por objeto de estudio la materia, lo que tratamos de identificar son los fenómenos de la materia. ¿Cómo se define un fenómeno de la materia? Pues es toda manifestación de la materia, pero en alguna forma de energía. ¿Qué significa eso? Nosotros no podemos estudiar en realidad la materia, no sabemos qué es la materia. Lo que podemos es observar a la materia. Cuando observamos a la materia, lo que observamos son los fenómenos y es eso que vemos en la materia y que lo relacionamos con alguna forma de energía. Ejemplo, el color es un fenómeno relacionado con la luz y con el contacto que tiene la luz con la materia. Y entonces se presenta ese fenómeno de color. El sonido, la temperatura, son fenómenos. Y entonces la física se va a subdividir en diferentes áreas gracias al tipo de fenómeno que estamos estudiando. Entonces, por ejemplo, estudiamos los fenómenos del movimiento, que es lo primero que se encontró el hombre. Entonces tenemos a la mecánica. Aquí es mecánica. Mecánica. Vamos a tener tres tipos de mecánica. La mecánica clásica, así se dice, mecánica clásica o mecánica newtoniana,
cuando vemos el movimiento de los cuerpos, de las masas. Luego, mecánica ondulatoria, cuando lo que se mueve es una onda. Cuando ustedes rasgan una cuerda de guitarra o cuando tocan un tambor o el aire que pasa por un instrumento de aire, de viento, ¿sí? Provoca vibraciones y esas vibraciones se mueven en forma de ondas. El agua se mueve en forma de ondas. Un sismo, la Tierra se mueve con movimientos ondulatorios y esa es la mecánica ondulatoria. O sea, el movimiento es por medio de una onda. Pero también la energía se puede mover. A eso se le llama mecánica cuántica. Por eso existe la física cuántica. El movimiento de la energía en forma de paquetes. Por ejemplo, la luz. La luz no es continua, sino que está formada por un montón de paquetes que llamamos fotones. Y esos fotones se mueven. Entonces, al estudio de ese movimiento de los fotones de la luz se le llama mecánica cuántica. Otro fenómeno son los fenómenos térmicos. Eso se llama termodinámica, que va a estudiar el intercambio de calor entre un cuerpo y el medio ambiente o el ambiente. Eso se llama calor, temperatura y ya vienen las leyes de la termodinámica, entre muchas otras cosas que estudiamos en la termodinámica, pero están relacionados con los fenómenos térmicos, los fenómenos que tienen que ver con el calor. Luego vienen los fenómenos luminosos, a eso le llamamos óptica, que tiene que ver con la luz, lentes, espejos y los diferentes fenómenos que se van a presentar con la luz. Hay diferentes tipos de luz o emisiones de luz, como la luz infrarroja, la luz ultravioleta y algunos otros, pero están relacionados con los fenómenos ópticos. Un ejemplo así extraordinario, bueno, se han creado materiales que son capaces de desviar la luz y provocar la invisibilidad. Aunque suene extraño, pero lo pueden buscar en algunos videos sobre el fenómeno de la invisibilidad. Es un material especial que desvía los rayos de luz de tal manera que no se vea el objeto al que se le está emanando un rayo de luz. Luego tenemos los fenómenos eléctricos, que tienen que ver con la electricidad, fenómenos magnéticos que tienen que ver con el magnetismo. Están ustedes muy familiarizados con estos fenómenos porque obviamente en su casa utilizan la electricidad para prender o hacer funcionar muchos aparatos. Y el magnetismo porque todo el mundo conoce un imán o los magnetos o propiedades de imantación o magnéticas. Juntas estas dos nos va a dar una materia que se llama electromagnetismo, que estudia los movimientos ondulatorios, ¿sí? Las cosas que se mueven como ondas, pero en el vacío, como la luz. La luz se mueve en forma de onda, pero lo hace en el vacío. Por eso puede viajar la luz del Sol a la Tierra, en el espacio, en el vacío. Luego tenemos los fenómenos atmosféricos, que tienen que ver con la meteorología. Son el clima y la relación de clima, es decir, temperatura y humedad. Eso en el viento provoca una serie de fenómenos que son los fenómenos llamados meteorológicos. La lluvia es un fenómeno meteorológico, la humedad, ¿qué más? Los vientos, los huracanes, tornados, todo eso lo estudian los físicos que se dedican a la meteorología. Luego tenemos los fenómenos atómicos. A eso se le llama física atómica y nuclear, como la radiación nuclear, isótopos radioactivos que se utilizan para investigación o para curar cáncer, lo que son los reactores nucleares, la bomba atómica, o sea, todo lo que tiene que ver con fenómenos atómicos, o sea, que tiene que ver con el átomo. Luego los fenómenos acústicos relacionados con el sonido, a eso se le llama acústica. Por eso hay ingenieros de sonido o ingenieros acústicos, ¿sí? Los fenómenos, yo le llamo extraterrestres, me gusta mucho este nombre, a eso se le conoce como la astronomía, es decir, estudio de planetas, lunas, que son satélites artificiales, meteoritos, asteroides, galaxias, todo lo que está en el cosmos, en el universo, entonces son fenómenos extraterrestres. ¿Por qué le llamo extraterrestres? Pues están afuera de la Tierra, ¿sí? A eso se le conoce como la astronomía. Fenómenos electrónicos, eso es la electrónica, por eso hay ingeniero en electrónica.
porque van a trabajar con los electrones y el trabajo con los electrones va a permitir fabricar muchísimos aparatos. Bueno, y puede haber más fenómenos y más materias, ¿sí?, relacionadas con la física, pero la física es una ciencia básica. Se le conoce que la ciencia básica porque da el conocimiento de los principios básicos de la materia, y a partir de esos principios básicos de la materia podemos hacer muchísimas cosas, entre ellos la tecnología. Pero la tecnología que hoy conocemos, que ya tiene una base de conocimiento, una base de física muy grande, y entonces nos permite utilizar todo esto para construir cosas de mucha tecnología, como computadoras, sistemas de comunicación, edificios con otro cierto tipo de materiales, porque también estudiamos mucho los materiales para ser más resistentes, que sean más baratos, y muchísimas cosas que se puede hacer en física. Entonces, la física es una ciencia natural, es una ciencia básica, porque nos explica al universo. Es la búsqueda de la explicación por qué el universo es así, cómo se originó, hacia qué más podemos hacer con todo este conocimiento de los materiales, qué más podemos hacer con el conocimiento del movimiento, de la temperatura, de la luz, toda esa serie de cosas que podemos hacer con la materia es gracias al estudio básico de la física. ¿Ok? Bueno, eso es lo que conocemos como física.